The Associated Press said that Joe Biden is president. Ha! The next thing is the election that's coming up in just a few weeks, at which time, according to what I believe the Lord told me, the president is going to be reelected. And then match the prophetic utterances of proven prophets, the least of which is Paula White King. For you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. And the Lord spoke to me and he said, what I intend to do through him, it will take 2 terms to do. This is what he said. Will it be an 8-year presidency? Absolutely. You're sure about that? I'm sure about that. I am speaking from the future. Yes, you are. And I am going to proclaim that President Trump will be president of the United States. Hallelujah. This is the words of the Lord. For you do not think I can make things right by Christmas. Stop worrying, my people, for I will do what I promised you. For I have set up a surprise, and we will all laugh together. ¿Será que Dios se equivocó? Bienvenido a nuestro canal, Pastor Abimael Ayala. Le invitamos para que usted se suscriba y le dé la campanita y reciba todas las notificaciones de nuestra programación y todos nuestros contenidos. Bueno, antes de comenzar a traer mi punto de vista acerca de los videos que acabamos de ver, solamente queríamos aclarar que en ningún momento nuestro motivo o nuestra meta es atacar la persona o las personas. Obvio, son gente que nosotros no conocemos personalmente. Nunca he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente. Yo no puedo realmente en lo que es hablar de su personalidad o hablar de su carácter. Pero sí, como pastor, como predicador de la palabra, me veo obligado a dar mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estas personas, como se le conocen, los teleevangelistas, se están proyectando en la televisión como que son la cara del cristianismo, como que son la cara de todos nosotros, y que lo que ellos creen y lo que ellos practican necesariamente es lo que nosotros creemos y nosotros practicamos. Y la realidad es que no es así. ¿Qué sucede? En la carrera de la posición para la presidencia, en la cual estaban corriendo el representante del Partido Republicano, Donald Trump, y del Partido Demócrata, Joe Biden. Ellos estaban corriendo. Como hemos visto, Trump ha ganado lo que es el aprecio de la mayoría de los evangélicos. Pero estas personas que tienden a ser más famosos, más conocidos, son mucho más cercanos a Donald Trump. Pero muchos de ellos se dejaron llevar de las emociones y profetizaron. Muchas personas se atrevieron a profetizar y a decir que Dios les dijo, que Dios les mostró, que Dios les dio directrices para que le dijera a las personas que Donald Trump iba a correr un segundo turno. Y como todos sabemos, ya el día de esta grabación es enero 25, ya han pasado 5 días después de enero 20 y Trump no es el presidente de los Estados Unidos, sino es Joe Biden. Dicho sea de paso, este video tampoco tiene el propósito de defender una posición política.
sea republicana o sea demócrata. Este video, repito, no es para tomar una posición política, sino una posición teológica. Una posición teológica. Y lo que queremos hablar es de todas estas profecías que se escucharon y se dieron durante la carrera a la presidencia de los Estados Unidos, sea en inglés o sea en español. Había muchos videos en los cuales yo podía añadir en este programa, pero se me iba a ir todo el programa escuchando todas las profecías que habían por allí, que recibieron mucha atención de las personas. Tenían miles y miles de views. Algunos tenían millones de views o de reproducciones. ¿Por qué? Porque especialmente en la comunidad latina, yo quiero especificarme en la comunidad latina, hispana, pentecostal. Nos encanta la profecía. Nos encanta la profecía. Por eso es que vemos que, ¿verdad? Y no es que en ningún momento estoy hablando de una persona específica. Quiero ser muy claro en eso. Pero observe, haga la asignación. Si usted ve las páginas y los canales de las personas que se hacen llamar profetas, tienen miles y miles de seguidores. Miles y miles de seguidores. ¿Por qué? Porque la gente prefiere ver videos de gente profetizando que de alguien trayendo la palabra tal y como está escrita. El tú transmitir la palabra, enseñarla, para muchas personas la encuentran aburrido. Pero cuando ven un ministerio de profecía o ven una persona que se promociona como tal, llegan las masas. Y yo espero que esto que haya sucedido sea una lección para nosotros. Y no es que yo no creo que Dios todavía habla en lo que es el don de la profecía. Pero yo creo que la revelación absoluta está en su palabra, está en la Biblia. Si nosotros nos dedicamos a escudriñar la Biblia, no es a memorizarnos versos, porque a veces malentendemos y creemos que escudriñar la Biblia es memorizarnos versos. No, escudriñarla es sacar el extracto, entrar de lleno, entender el significado del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entender de principio a fin el por qué fueron las cosas. La Biblia que nos habla del carácter de Dios. Esa es la palabra profética que nosotros debemos buscar en esos 66 libros. Pero yo espero que esto sea de una lección para nosotros. Que sea de enseñanza para que nosotros no estemos detrás de profecías de hombres. Si una profecía llega a nuestra vida, amén. Pero mira lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A veces pensamos que
el cuestionar una profecía es una blasfemia. Y no lo es. Al contrario, la Biblia, ahí lo acabamos de leer, nos manda ¿a qué? A probar los espíritus. Y una manera de probarla, fíjese, Dios nos la enseña aún desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 18, versículo 21 al 22, donde dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No tengas temor de él. En estos versículos podemos ver que una de las maneras de poder discernir que si la profecía viene de parte de Dios es si se cumple, ¿verdad? Sencillo, no vine con una ciencia. Sencillo. Si la profecía no se cumple, simplemente no era palabra de Dios. Pero mira lo que nos dice estos versos. Estos versos nos dicen que esa persona habló con presunción. Cuando vamos al hebreo, lo traduce que esa persona habló con orgullo de corazón, y nos dice que nos alejemos de esa persona. Aquí en la Reina Valera usa la palabra que de tal profeta no tengas temor, pero cuando vamos al hebreo dice que te alejes de esas personas. Que te alejes de esas personas. ¿Por qué? Porque tales profetas, llamados profetas, son peligrosos. Peligrosos. Son un peligro para lo que es el evangelio. Porque confunde la mente de muchas personas. ¿Cuántas personas no han terminado en matrimonios miserables, perdonando la expresión, pero donde han sufrido, donde han sido abusados, donde han sido maltratados? ¿Por qué? Porque se dejaron llevar de una profecía. Por una profecía. ¿Cuántas personas han tomado decisiones que hoy en día se arrepienten de haberlas tomado? ¿Por qué? Por una profecía. Por una profecía. Vuelvo y repito, no es que yo creo que Dios no habla. Yo creo que Dios nos habla. Pero yo no dependo de profecías para yo tomar decisiones. Yo he entendido que al yo vivir una vida consagrada con Dios en el estudio de la palabra, al tú estudiar la palabra, tú conoces su voluntad. Y al tú conocer la voluntad de Dios, estás propenso a cometer menos errores, a tomar menos malas decisiones. ¿Por qué? Porque al estar estudiando y escudriñando sus escrituras y viviendo su palabra y entendiendo que la palabra de Dios es la autoridad absoluta, no podemos decir que la experiencia vale más que la palabra de Dios. No. Un sueño no puede ir por encima de la palabra de Dios. Una visión no puede ir por encima de la palabra de Dios. Una experiencia no puede ir por encima de la palabra de Dios. A veces queremos coger nuestra experiencia o un sueño o una visión y hacerla una doctrina.
La palabra es la autoridad máxima para nuestras vidas. La palabra de Dios, la revelación escrita en las páginas, que ya está revelada en las páginas. Cuando nosotros aprendamos a depender más de las escrituras que las profecías, nos vamos a ver en menos problemas. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es que uno obtiene madurez. Es un peligro. Yo por ejemplo oro para que esas personas tengan un cambio de corazón, las personas que se dedican a querer hablar de parte de Dios. Porque yo quiero que usted entienda que hay diferentes tipos de falsos profetas. Y esto yo lo puedo decir a través de la experiencia de la vida, ¿verdad? De la experiencia de la vida. Es que hay profetas que son intencionales. Los profetas que son intencionales son aquellos que ya premeditadamente tienen unas profecías para querer manipular la mente de alguien, para querer manipular la mente de una persona. Entonces, están los que son falsos profetas no intencionales, sino es que se dejan llevar de la emoción, tienen buenas intenciones. La cosa es que su deseo es de verte bien, de verte prosperado, de verte en un buen estado, sea financiero, sea de salud. Si estás pasando por un momento, una enfermedad, su deseo es que tú estés sano. Y a veces ese deseo, ellos lo convierten en una profecía cuando en realidad es un deseo que tienen en el corazón. ¿Ves? Quizás mi anhelo es que alguien que esté en una silla de ruedas se levante. Y ese anhelo es tan fuerte que entonces yo lo hablo como si fuera una profecía. ¿Verdad? Esos son, diría yo, falsos profetas no intencionales. No es que lo hacen adrede, es que no saben discernir sus buenos sentimientos con la voz de Dios. Una de las cosas que vamos a estar escuchando, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero le garantizo que vamos a estar escuchando ahora sus razones por las cuales no se cumplieron las profecías, pero lo último que van a decir es que ellos estuvieron mal. Ellos van a buscar la manera de decir que la profecía que ellos dieron fue de parte de Dios, pero por alguna razón u otra no sucedió. Y la gente como quiera los va a seguir. Eso es lo triste del asunto. Es que la gente como quiera los sigue. Uno de los profetas, no voy a decir nombre porque vuelvo y repito, esto no es un ataque contra la persona o personalmente, sino es contra ese espíritu de falsedad, ¿verdad? Como maestro, como pastor, tenemos que estar al día con todas estas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si no se arrepienten de su camino, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Lamentablemente esas personas, si no se arrepienten de ese camino que llevan, dice Pedro que van a tener su
su destrucción repentina. Pero como le estaba diciendo, escuchaba a uno de los profetas diciendo que lo que sucedió es que Dios le habló en un idioma que él nunca había escuchado. Y al Dios hablarle en ese idioma que él no había escuchado, pues malinterpretó lo que Dios le quiso decir. Otros comenzaron a decir que Dios le habló de una manera, una forma, una nueva experiencia en la cual ellos nunca habían experimentado, y por esa razón también malinterpretaron lo que escucharon de parte de Dios. So, en otras palabras, mire, y eso es lo que está hablando. De una manera indirecta están culpando a Dios. En otras palabras, te están diciendo, como Dios no me habló claro, pues yo lo malentendí. A ese es el punto que están llegando. Es tiempo de que nosotros nos enfoquemos en que si las cosas que vemos y escuchamos no están de acuerdo a la palabra. Y escuche bien, cuando yo digo que no están de acuerdo a la palabra, no es que están de acuerdo o que no están de acuerdo a lo que yo escuché de un predicador o lo que yo escuché siempre se me enseñó de una manera, es la palabra. Si no está de acuerdo a lo que la palabra enseña, tenemos que desecharlo. Tenemos que desecharlo. Por eso es importante. Yo siempre vivo y camino bajo este punto de vista. Y es que la palabra del Señor es la autoridad suprema. Personas pueden venirme con mucho sueño. Pastor, tuve un sueño aquí, tuve una visión allá. Pero si lo que tú me estás diciendo no concuerda con la palabra, hay un problema. Hay un problema. Hay una ironía. Hay una ironía. Y es que muchos de los profetas que se levantan, cuando tú los escuchas, tú te das cuenta que no son muy profundos en la palabra. Y con esto yo no quiero decir que tú tienes que ser un erudito para ser profeta. Pero son personas que viven de experiencia y no viven de la palabra de Dios. Nuevamente, la Biblia nos dice que de esas personas nos alejemos. Yo espero que este pequeño segmento que quise traer para ustedes como consejo, ¿verdad?, en que se cuiden de los falsos profetas, sean intencionales o sean no intencionales. Pero siempre verifiquen todo lo que ven y lo que escuchan a través de la palabra del Señor.